Bienvenidos a un nuevo episodio de Insur Minds, el podcast de la Cámara Insurtech Argentina. Ya estamos cerrando el mes de julio, donde todo el tema fue reaseguros, y hoy vamos a estar haciendo el último episodio del tema. Pero antes que nada vamos a presentar al gran equipo que conforma Insur Minds. Hoy me acompañan Juli. ¿Cómo estás, Juli? Muy bien, Fer, acá cerrando julio con el último episodio. Ya cerrando julio y esperando que se vaya el frío. Valen, ¿cómo estamos? Firme, acá estamos. Seguimos feliz, firme. Feliz y firme. Y feliz. ¿Soco? Feliz y firme. No. También. Bien. Esas dos butacas son como que las que van temblando, No, pero pero últimamente vienen bastante fijas. Son las que hay que reasegurar esas. Tomá. No, pero pará. Soco está peleando. Es como si fuese. Vos serías como Yo soy... Julián Álvarez y Lautaro Martínez peleando por su lugar. Yo soy Enzo Fernández. Acá no me saca nadie. Exacto, no, vos Pero estás ahí. tuve una fecha que estuve lesionado y ya me quieren sacar. Está muy bien. No te vamos a sacar. Bien. Bueno, como decía, estábamos cerrando ya el tema de reaseguros y como siempre en Insur Minds tenemos invitados de lujo y no es la excepción. Hoy tenemos una eminencia. Tenemos a Carlos Salinas. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Bien, pero lo de eminencia me Yo- parece que ya fue demasiado. Ahora me voy. No, para mí es una eminencia, por eso es que Me voy, yo no di Me el voy de título. este móvil. No voy a dar el título porque recuerdo haberte entrevistado hace un año atrás Sí. en el Meet Day 2025 allá en Mar del Plata Sí. y recuerdo que Valentín te dijo: Carlos, por favor, presentate, tenés 15 segundos. Yo no te voy a dar 15 segundos. Te voy a pedir, por favor, que te presentes porque tenés un recorrido profesional grandísimo. Entonces, querría que nos cuentes un poco acerca. Me emociona, me voy a poner a llorar. No, el año pasado. tenés 60 segundos, Carlos. El año pasado no estaba de traje, estaba de sport, y de hecho mis viejos amigos de la cámara me criticaron por eso. Entonces ahora vine de traje ya para no cambiar. Pero no, rápido. Hace muchos años que estoy en esto, ¿sí? Y ocupé muchos puestos en diferentes instituciones, inclusive en la cámara InsurTech. Y así seguiré por el tiempo que me dejen, o Valentín me reemplace, porque también Viene con hace todo. mucho tiempo Es que medio está topadora, sentado ¿viste? acá, ¿sí? Y puede que me reemplace, aparezca un Sense Re. O por ahí nos podemos juntar también. Es un ¿no? tema para, por supuesto, sin ningún Bien. tipo de problema. Yo hago negocio con todo el mundo. Así que, Carlos, metiéndonos más un poquito en el mundo del reaseguro, ¿nos querés describir un poco el rol del reaseguro en el ecosistema asegurador? bueno, es bastante fácil, porque en realidad no es una cobertura de seguros, como todo el mundo dice, que es el seguro del seguro del seguro, o de Sí. las compañías de seguros, sino que es capital expuesto a riesgo. Y es más fácil de definirlo de esa manera, porque cuando yo analizo un riesgo, sea cual sea, lo que hago es, tengo este riesgo, tengo este monto y utilizo mi capital para decir si te voy a acompañar o no en la suerte de lo que suceda con ese negocio y fijo una tasa. No importa si es una serie de riesgos, una cantidad de riesgos o es un solo riesgo. Si es un solo riesgo, vamos a hacerlo fácil para doña Rosa, el mercado de seguros le llama facultativo, y si es un grupo de riesgo le llama automático, que son los contratos automáticos que contratan las compañías. Pero ambas cosas se pueden hacer. Pero es capital expuesto a riesgo. Lo que hago es fijar una tasa y si esa tasa me reconforta, voy para adelante con el negocio, no importa el tipo de riesgo. Bárbaro. Y sentís que es súper importante para las compañías contar con el reaseguro, ¿no? Sí, es sumamente importante. Depende del país, depende del capital de una compañía de seguros, pero lo que tiene de importante es, por supuesto, si me baso en Argentina, diría que el 100% de las compañías tienen que tener reaseguro porque no tienen capital. Claro. Guarda, que no se enoje la audiencia, pero tienen poco capital, ¿sí? O no suficiente. Si me voy a Estados Unidos, quizás tenga muchas compañías capitalizadas y lo que necesito es un tipo de reaseguro diferente, un tipo de reaseguro financiero más que nada, o por riesgo en algún caso. Y si voy a Europa, me va a pasar un poquito de ambas, ¿sí? Que voy a tener diferentes situaciones. Pero en realidad siempre hay que tenerlo porque hay algo que es el formato del seguro. Yo tengo un riesgo con un monto asegurado, pero capaz que lo tengo que dividir por 10, por 20 y siempre tengo que tener a alguien que me acompañe. Claro. ¿Mm? Carlos, y llevándolo a la práctica, nosotros tenemos muchos productores que nos escuchan. Entonces, ¿qué pasa en Argentina? ¿El productor de seguros le tiene que importar el reaseguro? Sí, y si volvemos a Argentina, sin duda le tiene que importar, porque las aseguradoras argentinas necesitan reaseguro. Lo que por ahí
podría decirte, capaz que no tiene que entrar en el detalle de preguntar quiénes son las reaseguradoras, aunque podría. En una época de esos principios de años míos, las aseguradoras mostraban en sus presentaciones quiénes eran sus reaseguradores, y eso existió. Hasta la década del 90 más o menos existió. Después lo dejaron de hacer, pero ahí debería importar. Y ahí, por ejemplo, también pasa mucho en el mercado de seguros que el productor de seguro, cuando vende un seguro, te muestra las compañías, ¿no? Entonces, ahí se habla mucho de si es compañía de primera línea, si no lo es y demás. ¿En el mundo del reaseguro existe lo mismo? ¿Las compañías de reaseguro son buenas y hay compañías malas que después las superan? Tuvimos una época muy mala, fines de los 90 y principios de los 2000, muy mala, entre el 98 y el 2000, donde había gente que armó una reaseguradora poniendo nombres fantasías y te ponían nombres japoneses, que todo el mundo cree que los japoneses es bueno, entonces te ponían Taichi, Kyoto, y resulta que vos te acercabas, ahí había una plaza, no había una reaseguradora, ¿no? O North American Fidelity, vos decís, eso es bueno. Claro. Me suena más Todo lo de a afuera paraíso, es bueno. me suena más Claro, a paraíso entonces fiscal. sonaba bueno y nadie se fijaba. Y lo vendían brokers Bien. especializados en ese tipo de trampas, lo vendían y bueno, y sí, fue una época muy mala. Pero por lo general no, por lo general funciona bien. ¿Y quién las regula? Nadie, no existe ley de reaseguro en el mundo, las leyes son las que competen a cada país. Si yo trabajo en Argentina, la ley que me compete es la ley argentina de seguros, sin una regulación en especial. Digamos, la superintendencia no puede liquidar a una reaseguradora. La superintendencia del país donde opera, donde se inscribió la primera vez, sí. Okay. No en ningún otro país. Por ejemplo, hay una sanción muy conocida a una reaseguradora, que no la voy a nombrar porque si no va a dejar de ser sponsor de ustedes en el futuro. Pero es una reaseguradora americana que ocupa el 10º puesto en el mundo, que fue sancionada en la República Argentina en 2010 por no cumplir con sus compromisos. Y la Superintendencia Argentina, en ese momento estaba Medone, directamente la dio de baja y llevó a la justicia el tema, y hasta hoy no ha podido volver a entrar a pesar de sus intentos, ¿sí? Carlos, una pregunta. ¿Cómo impacta la inflación, la incertidumbre económica y los cambios globales en el mercado de reaseguros? Mucho, igual que al seguro. Lo que pasa es que vuelvo a repetir, como es capital expuesto a riesgo, si a mí me cierra el negocio, igual me meto y lo hago, porque no estoy en el día a día, sino que estoy en un nivel más alto del día a día de la aseguradora, y capaz que lo que me toca muy lejos. Ejemplo, en el 2002, en el default, las reaseguradoras, que ahí yo provoqué un cambio en mi tipo de trabajo, las reaseguradoras casi que no pagaban nada, porque el dólar se había disparado violentamente del 1 a 1 al 4 inicialmente, se pensaba que iba a llegar al 12, entonces las reaseguradoras dijeron, esperemos, porque cuando llegue al 12 vamos a pagar mucho menos de lo que tenemos que pagar ahora. Entonces hubo ahí toda una... Legalmente, bien, digamos. Legal, dentro de lo formal, pero esperaban. Bueno, ahí yo me acuerdo, ese año hice mucho dinero porque me ocupé de pelear contra las reaseguradoras, defendiendo a las aseguradoras argentinas que tenían que cobrar su reaseguro. Y la verdad que era un negocio, yo lo miraba al revés, era cómo defender ese mercado para que las reaseguradoras pagaran. Me hice un montón de enemigos, pero después volvieron otra vez a ser amigos y funcionó. Pero fue el único momento cumbre, el único momento pico. Después el resto del tiempo, el problema fue el no pago, cuando dejamos de pagar reaseguro. Imaginás un Carlos. mundo de... Perdón, Juli, pero yo me fui un poco del libreto porque... Porque es el primero. No, porque me gusta mucho la personalidad de Carlos, y es una persona que sabe mucho. Y de reaseguros habla poco, y me gusta que sale más. ¿Te imaginas un mundo de seguros sin reaseguro? No, de ninguna manera. No. No, porque la variante puede ser también una aseguradora haciendo reaseguro. Okay. Por ejemplo, en la Argentina practicamos el reaseguro activo, que es entre aseguradoras, que se puede hacer hasta un 10% de la prima del último año y la compañía puede tomar. Sería un excelente negocio para que lo hagan las aseguradoras, pero no lo practican, prefieren practicar el coaseguro. Claro. Una cosa insólita porque legalmente son solidarios, y si hicieran reaseguro activo no tendrían ese tipo de problemas. Ustedes lo saben, en la Cámara Insurtech lo están notando mucho, que hay un gran desconocimiento de cómo funcionan algunas cuestiones, pero por no prestarle atención, no es que lo ignoren del todo.
Hay una cuestión legal que yo asumo cuando hago un coaseguro, que no se lo recomiendo a la gran mayoría de la gente, y una cuestión legal diferente si hago un reaseguro activo entre compañías, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Por eso no me lo imagino. Bien. Bárbaro. Carlos, y metiéndonos un poco en tecnología, en innovación, ¿qué inteligencia artificial están utilizando los reaseguros para evaluar riesgos? Bueno, hoy en el único... La reaseguradora que más desarrolla es Münchener, que es la reaseguradora alemana, que junto con Swiss Re tienen negocios en China, sobre todo, creo que lo hablamos contigo en algún momento, no sé, donde hay hasta la posibilidad de reasegurar activos digitales e inclusive pagar siniestros con activos digitales en China. Eso ya existe, ya está, se está practicando cada vez más. Y después hay mucho reaseguro sobre los sistemas de tokenización, ¿sí? Que empezaron a funcionar ampliamente. No porque, y ustedes lo saben mejor que yo, pero no porque yo pueda intervenir sobre un smart contract, sino para darle mayor confianza al producto. ¿Sí? Claro. Es como que si lo tengo además cubierto, le doy una cierta confianza. Y el seguro está actuando ahí. Todavía no actúa en otros rubros, pero sí se utiliza, por supuesto, se utiliza muchísimo. Sí, sí. Bárbaro. Y con respecto a lo que las compañías están avanzando con la tecnología, ¿vos ves que los reaseguros van acompañando también ese nivel también de meter e innovar? Yo creo que el mundo asegurador está en la prehistoria. ¿Sí? Partamos de esa base donde todavía figura en una cláusula de póliza los efectos del 2000. ¿Sí? Está en la prehistoria verdaderamente, eso sucedió ya hace 26 años. Y todavía figura como una cláusula de póliza de exclusión de póliza, como si fuera que vaya todavía a suceder. O sea, alguien espera que eso suceda algún día, ¿sí? Entonces, eso de estar en la prehistoria con las cláusulas de pólizas hace que el reasegurador no lo tome en cuenta, ¿sí? Si vos querés excluir eso, excluílo, pero a mí no me importa, porque total yo ya no lo tomo en cuenta, no lo considero como un problema. Y eso nos afecta mucho, sobre todo para hablar de Argentina, nos afecta mucho un montón de cláusulas inexistentes, incomprensibles, poco prácticas, que al reasegurador básicamente no le importan. Pero recién mencionabas de que las aseguradoras están en la prehistoria, y están en la prehistoria no solamente en las cláusulas, sino también en la parte tecnológica, en muchos aspectos, sistemas digamos, de los años 80 que siguen funcionando. ¿Y crees que la inteligencia artificial la están aplicando para salir de esa prehistoria, o mantenemos la prehistoria pero la modernizamos un poquito? Tendría que ser muy duro. A tu respuesta podría decir que lo menos inteligente es justamente la inteligencia del seguro, pero no es... yo creo que mientras no logremos, y lo hemos hablado mucho con la Cámara, integrar los sistemas, que haya un modelo de sistema integrado, es muy difícil porque las compañías, cada una tiene su sistema, tiene otro sistema, entonces no podemos integrarlo. Es más, fíjense, tenemos 7 cámaras aseguradoras. Una locura. Más CIDES. Ayer hacíamos un chistecito, sí, que no sé si no estamos en el 8 o 9. En cualquier momento. Entonces, ¿cómo nos vamos a integrar? Es muy difícil integrarnos. Si no nos ponemos de acuerdo como personas... Integrarnos y estandarizar, que se habló bastante de eso, pero... España tardó 15 años en estandarizar un proceso que ya lo tiene la UNESPA y todos se conectan de una sola manera. Pero ¿crees por ahí que podemos es viable tardar acá? un poquito menos. Pero ¿Crees no. que es viable acá en Latinoamérica? Porque digamos, en el mercado latinoamericano el seguro generalmente es muy personalizado, cada vez tiene más cosas. ¿Se puede llegar a estandarizar acá? Y aparte la cantidad de compañías que hay acá. Aparte la cantidad de compañías que hay acá. Sí, yo creo que todo se puede llegar a hacer si supiéramos que todos vamos hacia el mismo lado. ¿Para qué tenemos 6 cámaras aseguradoras y todos queremos el mismo tema, no? Estas son cuestiones que hay que discutir en otro nivel. Yo creo que se puede, pero por ejemplo Brasil tiene el Consejo Nacional de Seguros que ocupa todas las compañías del mercado. Colombia tiene Fasecolda, que ocupa todas las compañías del mercado, inclusive Insurtech, y donde se practica verdaderamente el lobby. Nadie puede ser titular de esa entidad si está relacionado a una de las compañías. Tiene que ser alguien no relacionado al sector. El caso de Brasil es un ex ministro de Economía, que es la cabecera de eso. El tipo no tiene que aprender de seguros, claro. Tiene que conocer
cómo funciona la economía del país. En Colombia exactamente lo mismo. En Estados Unidos, sin duda, no cabe ninguna duda. Yo me he reunido siendo parte de la World Federation con gente que nunca había estado en una compañía de seguros y que jamás había estado en un broker, pero estaba llevando un tema adelante. O sea, los intereses son muy importantes y nosotros tenemos intereses muy egoístas. Te nos fuiste del reaseguro. Ay, perdón, es que Es lo mismo, tenía por mucha eso le intriga. digo, tenés 15 segundos, si no lo ordenás se querés te ir va. un poquito, igual, nosotros, bueno, participamos en Fidesec. ¿Querés contar un poquito de qué se trata Fidesec? no lo sé, lo sabés vos. No, Sos el entrevistado hoy vos. No, bueno, Fidesec, lo único que nos propusimos como principio, para ser claro a qué nos vamos a ocupar, es no fondearnos con compañías de seguros, así que no se preocupen las compañías de seguros que no le vamos a pedir dinero, ¿sí? Y no ser una cámara más. Bien. Esto es una fundación. ¿Qué hace Fidesec? Claro, es una fundación de investigación, enseñanza del sector asegurador, donde hemos elegido 3 proyectos iniciales. Uno que tiene que ver con el tema catástrofe ambiental, otro electromovilidad, porque está de moda también, porque vamos a quedarnos fuera, y salud con el tema de longevidad, que es un gran tema, porque bueno, yo estoy por enseñarle a mi perrita a trabajar, porque la vamos a necesitar en el futuro, pero el tema de la no natalidad Son 3 grandes temas. es tremendo. La no natalidad y después también el tema de estar dependiendo de jubilaciones Magras. cada vez más bajas, con cada vez viviendo más. Correcto. Y con la inteligencia artificial que nos está corriendo de atrás, sacándonos el laburo a todos. O sea que es difícil. Sí. Vamos, por ahí hacemos alguna campaña de natalidad con jóvenes. Tienen que ser más jóvenes. Bueno, me fui al reaseguro, perdón. Carlos, bueno, saliendo ya de reaseguros y de seguros, cuando no estás trabajando, ¿en qué ocupas tu tiempo libre? ¿Tenés algún hobby? No existe ese momento. ¿No hay tiempo libre? ¿Ni siquiera ahora con inteligencia artificial? Yo la otra vez dije eso, dije que la inteligencia artificial nos estaba dando tiempo, pero yo lo ocupo rápidamente en otra cosa, no sé. qué sé yo, estoy en casa, miro muchas películas, me encantan ver películas, leo, esas cosas hago, ¿sí? Como verán, no practico ningún deporte. Te iba a preguntar eso, deporte no tenés, pero antes ¿te gusta me gustaba alguno? jugar al fútbol, sí. ¿Ver deporte te gusta? Fanático de Boca, me gusta ver mucho fútbol, sobre todo fútbol. Y en pandemia tomé la decisión de comprarme una cinta, una bicicleta, me compré todo y lo tengo todo en casa. Bien. ¿Pero lo usás? Con lo cual lo que hago, llego a la noche y hago eso. Polvito. Ah, ok. muy bien. No, porque dijo que lo compró, pero Deporte no. No, con polvo. Sí, podría haberlo comprado y lo dejaba ahí, pero no lo uso. Yo en la pandemia me compré una máquina de remo. Está Sí. empolvadísima. Está para poner la toalla arriba. Empolvadísima, sí. Pero sos un remador vos con Sense. Con otra remás cosa. todo el tiempo. Eso es todo lo que trabajamos en Argentina, los que emprendemos en Argentina, Tal remamos. cual. Eso es otra cosa. Sí. Carlos, pero bueno. y hay una pregunta que hacemos a todos los invitados que pasan por Insurminds, no va a ser la excepción, y la verdad me interesa muchísimo preguntártela. Es, si tuvieses que imaginar los seguros de acá a 10 años, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Bueno, que siga existiendo es lo que se me viene a la mente. La forma no me preocupa. Es más, creo que las formas ya cambiaron. Es cuestión de tomar algún camino, pero que siga existiendo sí me parece importante porque yo califico al seguro como una columna vertebral de la sociedad muy importante, el cual hay que seguir teniendo porque no tenemos nada eterno ni comprado, entonces hay que seguirlo teniendo. Pero me imagino que siga existiendo, simplemente eso. Bien. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber Gracias a usted. vuelto a Insurminds. Gracias Un a placer usted. tenerte en la mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valen. Gracias, Fer, gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Soco. Gracias, Fer, gracias, equipo. Muchísimas gracias, Juli. Gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos en cada episodio. Será hasta un próximo episodio de Insurminds, el podcast de la Cámara Insurteca Argentina.